Gustavo, muy buenos días. Ronnie y Sergio te Muy buenos saludan. días. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Ronnie, Sergio y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo? Muy bien, muy bien. Bueno, ayer que hicimos esa columna que tuvo que cortarse precipitadamente por la llegada de trabajadores a mi departamento, Ujú, quedó una cosita pendiente, ujú. que es el fundamento judicial de lo que estábamos comentando ayer, que ese nunca más que tanto llevamos como bandera no incluye las transformaciones económicas de la distribución del ingreso que se realizó durante la dictadura. Eh, y nos encontramos con que la Cámara Federal de Casación Penal, a través del juez Alejandro Slokar, personaje que ya habíamos hablado la semana pasada, el viernes, para hablar de la imposibilidad de un indulto presidencial a los genocidas condenados o en proceso, Alejandro Slokar, que ayer en la tarde tuvo una muy buena entrevista en la radio El Destape Mundo con Mariano Martín, a la tarde, a las 5 de la tarde, más o menos 5:20. Dice que en un fallo que emitió así, como una especie de compendio de todos los fallos que se hicieron y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, dice que la imposición de la violencia no fue el único fundamento del golpe y el mantenimiento del régimen de facto. Este régimen pugnó y aún pregonan algunos voceros en reversiones actuales por desmontar toda progresividad social contra el reconocimiento de los derechos laborales. Es decir, que esa idea que tira Milei como una de sus locuras de manicomio, que la justicia social es una aberración, fue impuesta esencialmente por la dictadura de 1976, por el golpe de Estado del 76 y el ideario de José Alfredo Martínez de Hoz. ¿Y en qué lo encontramos hoy? ¿Recuerdan cuando comenzó el gobierno de Mauricio Macri, que apareció Javier González Fraga diciendo: les hicieron creer que con sus sueldos medios podían comprar celulares, plasma, viajar al exterior? Bueno, esa idea que muchos consideraron válida, lo que quiere decir es que, y aparte dice sueldos medios, clase media, que la clase media no puede consumir. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Y no que pasó hoy, sino que también fue durante varios años del gobierno de Alberto Fernández esa imposibilidad de que apenas el sueldo tenía que cubrir la canasta básica, ¿no? Bueno, y hoy nos encontramos con que un personaje no tan conocido, pero que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, que se llama Natalio Mario Gringman, dijo: los comerciantes antes teníamos consumo sin horizonte, era un consumo de mentira. Ahora las cosas son diferentes. Ahora tenemos recesión, pero con esperanza. La pucha, si no tendría que estar en la misma salita del manicomio junto con Javier Milei. Porque aparte, una cosa es hablar de un productor agropecuario, de un industrial que puede exportar los bienes cuando el mercado interno no funciona, pero el comerciante precisamente es el único que tiene que felicitar cuando hay un mercado interno grande, porque es la única manera que tienen de ganar dinero vendiendo en el mercado interno. Y que este tipo, que es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, diga: preferimos la recesión antes que el consumo de los gobiernos anteriores porque eran mentira. Yo no entiendo realmente cómo los comerciantes argentinos siguen sosteniendo a un infame así presidiendo esa Cámara, porque es una falta de respeto. Y esto es la consolidación de una cuestión de clase. A ver, porque esto no es solamente la cuestión temporal, es considerar desde una cierta élite que una parte de los ciudadanos no tenemos derecho a disfrutar de aquellas cosas que podemos adquirir a través de nuestro sueldo. Por eso nuestros salarios, nuestros ingresos, tienen que ser cada vez más chicos para poder consumir solamente lo esencial.
y no de más. Es una versión absolutamente clasista de lo que le corresponde a cada uno en una sociedad. Por eso es interesante empezar a pensar ese nunca más como también un cambio de la matriz económica. Si yo trabajo, mi sueldo me tiene que alcanzar para vivienda, comida, salud, vestimenta, esparcimiento y ahorro. Si no, la estamos pasando mal. Bueno, antes de la dictadura, la mayoría de los salarios alcanzaban para eso y hoy no alcanza apenas para comer y alquilar. ¿Cuánto? Mucho. Bien. ¿Alguna cuestión sobre esto? No, te estoy siguiendo atentamente. Atentamente. Porque aparte, yo me acuerdo cuando fue lo de Gabriel González Fraga, Sí. les hicieron creer que, bueno, yo me encontré con mucha gente trabajadora como yo, de clase media, que estaba de acuerdo con esa frase. Y yo decía, pare, está hablando de que nosotros no podemos hacer todas esas cosas. ¿Quién es ese tipo, que era Javier González Fraga, economista, que fue presidente del Banco Central durante un tiempito, después lo echaron? Banco Nación. Un economista que lo único, del Banco Nación, sí, perdón, que lo único que tuvo en sus manos para administrar fue una fábrica de dulce de leche y la fundió. Fundir una fábrica de dulce de leche en Argentina tenía que ser un absoluto inútil. Bueno, y este tipo se da el lujo de decir esa frase a la que muchos ciudadanos adhieren. Estoy seguro de que esa idea del consumo de mentira se la implantaron a muchos ciudadanos que ahora no pueden consumir. Entonces, claro, antes el consumo era de mentira. ¿Desde qué punto de vista que yo vaya a comprar algo es una mentira? Y Gustavo, González Fraga, ¿no es el chanta que también durante su interinato ahí al frente del Banco Nación le dio una fortuna a Vicentín? Exactamente, exactamente. Es decir, los ricos que son chantas, fugadores, evasores, contrabandistas, merecen toda aquella plata que se nos niega al resto. Javier González Fraga le dio un crédito fraudulento cuando ya estaba en proceso de quiebra a la empresa Vicentín. Se hizo una causa judicial con respecto a eso, que por supuesto quedó en la nada. Y eso también, todas las causas que van contra los que favorecen a las élites económicas que no necesitan nada, quedan absolutamente desmanteladas. Aquellas causas contra los funcionarios y políticos que intentaron revertir las cosas y darle más dinero y poder adquisitivo a los trabajadores, terminan condenados. Ese es el sistema de justicia que también quedó implantado, no solo en la dictadura, sino con el menemato y peor aún con el macriato, que se hizo prácticamente una justicia acorde a la persecución judicial a aquellos que tuvieron la osadía de transformar esa matriz económica instaurada en la dictadura. No digas macriato, que suena a macrigato. Uy, cierto, qué garrón, perdón. Pido disculpas, macrigato. Sí, no se vayan a ofender. Cambio en la fórmula jubilatoria. Esa es una cuestión compleja porque recordarán hace algunas semanas en la Cámara de Diputados se intentó hacer una sesión para un proyecto de ley, antes del tratamiento del DNU en el Senado, en la Cámara de Diputados el día anterior se intentó hacer una especie de quórum para tratar la ley de movilidad jubilatoria. Como el oficialismo no logra juntar mayorías en senadores seguramente y en diputados, esas mayorías aleatorias parece que se están disolviendo porque no quieren quedar pegados a esta locura del populismo de derecha de Javier Milei. Javier Milei lo puso a través de un decreto, un DNU que tiene por número 274/2024, donde modifica y ata la fórmula jubilatoria a estrictamente la inflación. Acá habría que hacer una explicación de cómo era la fórmula antes de esta modificación. Los haberes jubilatorios se calculaban por una combinación entre el índice de incremento salarial más el índice de incremento en la recaudación del Estado. Esto era
fue pensado en un momento en que los salarios por lo menos acompañaban a la inflación y el consumo, que Mario Greenman considera como de mentira, generaba una recaudación del Estado y obviamente del ANSES, que eso se volcaba a las jubilaciones. Eso fue en los tiempos de Cristina. Cuando vino Macri, lo ató a la inflación solamente, el aumento del haber jubilatorio. Y los haberes jubilatorios en el gobierno Macri perdieron casi un 20-25% de poder adquisitivo. Vino Alberto, restauró la fórmula de la combinación de los aumentos salariales y el aumento de recaudación, y durante esa cuestión indomable de la inflación, las jubilaciones obviamente que son bajas, pero más o menos seguían a la inflación. Con este tipo de fórmula que establece Javier Milei, hay un par de peligros. Primero, que esta fórmula que establece no va a reconocer la inflación pasada, es decir, la que hubo en diciembre, la que hubo en enero, va a reconocer parte de la de febrero y lo que surja de la inflación de marzo. Por lo tanto, ya ahí hay una pérdida en 3 o 4 meses del poder adquisitivo del haber jubilatorio de casi un 30% o un poquito más. Pero además, no va a haber una actualización, porque lo que perdió la jubilación en estos meses no lo va a recuperar. Es decir, que la foto está con esa jubilación que tiene un poder adquisitivo del 30% menos. Por lo tanto, nunca se va a recuperar de continuar esta fórmula, por más que la inflación suba o baje. Así que bueno, eso es lo que establece. Hubo una reacción tibiamente opositora en los opositores amigables a Javier Milei, y por supuesto un rechazo contundente en lo que es la oposición de adeveras, ¿no? de verdad. Así que bueno, eso va a ser una discusión, porque ahora la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están en sesiones ordinarias, por lo tanto, con una mayoría simple puede convocar una sesión para hacer una modificación por ley de la fórmula de movilidad jubilatoria. Se está pensando en una fórmula triple, con triple incidencia, atado a la recaudación, atado al aumento salarial y también a la inflación, y combinar esos 3 índices, o hacer una selección a lo más favorable, etcétera. Bueno, pero todavía estamos en veremos, pero vamos a ver cómo esta cuestión avanza. Sí, Gustavo, estás haciendo una descripción muy detallada de este entuerto que es la fórmula jubilatoria. Me recuerda que hace aproximadamente 2 semanas o 3, el bloque opositor en la Cámara Baja, encabezado por Unión por la Patria, junto a otras fuerzas políticas, habían intentado llevar adelante el tratamiento de esta nueva fórmula, y el oficialismo no dio quórum junto con las fuerzas dialoguistas, que tampoco se sentaron en el recinto. Entre ellos, lamentablemente, los diputados misioneros, que para la campaña sí decidieron ir con la cara de Sergio Massa para cosechar votos, y ahora se cortaron solitos y andan allí con Río Negro, ¿no? Negociando, digamos, a espaldas de lo que han prometido al electorado misionero, ¿no? Si vas con la carita de Massa, se supone que estás en sintonía con las ideas que proponían. O sea, Sergio Massa no inventó a Unión por la Patria, él la integraba, y si vas con la carita de él, después en el recinto, tiene que haber coherencia. Si no, estás engañando al electorado misionero. Esa es la sensación que me da. Pero sin irme más del tema... Sí, esa es una discusión, y la verdad que me tentaste a irme del tema un ratito, porque esa siempre es la gran discusión, ¿no? Cuando un candidato va por una fórmula partidaria y cuando conquista la banca se da vuelta, uno se pregunta siempre si la banca es del candidato, del diputado, o de la fórmula a la que representó. Y esa es la gran discusión. ¿Por qué yo me presento por el partido A y cuando asumo mi banca me cambio al partido B y me llevo la banca al oficialismo o a la oposición, que por ahí a la oposición hasta puede ser explicable, porque uno puede ser
oficialista de un partido y después ese partido no está haciendo lo que prometió, entonces uno puede realmente marcar una oposición dentro de ese oficialismo. Pero a la inversa nunca, porque la Cámara, la banca, es de la fórmula del partido, de la agrupación, y no de la persona que decide cambiar por lo que se le dé la gana. Es complicada la discusión. Exactamente. Y me decías también que Kicillof está contra esta fórmula. Sí, lo dijo de una manera muy sutil. Es un atraco a los jubilados, como para que no haya confusión en los tecnicismos, que le están robando a los jubilados, porque es consolidar una baja que ya se produjo. Es decir, ya no va a haber mejoría posible, salvo que haya un saquetón que nos lo va a dar este farsante que tenemos como presidente, que entre paréntesis se lo vio el fin de semana cantando a coro con un imitador de Sandro, dame fuego, y si lo quiere lo va a tener, el fuego. Si sigue así, Sí, ¿no? sí, Gustavo, vos sabés que nos quedan 7 minutitos y nos quedan estos temas, son bastantes, ¿eh? La palabra de la militante de Hijos, Bullrich y la persecución judicial y los yanquis en la hidrovía. 3 temas. Bueno, ayer en una nota muy conmovedora que hizo Ari Lijalat, se presentó públicamente Sabrina Polke, que es la militante de Hijos, que el 5 de marzo se encontró cuando volvía de su trabajo, es decir, no es alguien que trabaja en una agrupación, sino que tiene un trabajo particular y privado. Cuando volvió de su trabajo, se encontró con 2 personas que la tuvieron atada, que la torturaron durante 20 minutos, que la abusaron sexualmente, que le dijeron, no vinimos a robarte, sino a matarte, nos pagan para eso. Y cuando lograron desatarla, lograron rescatarla los vecinos, encontró que le habían pintado en el departamento las siglas BLLC, Viva la Libertad Carajo, y al lado ñoqui. Bueno, a esta chica le cambiaron la vida. Dice que ella, bueno, le dijeron que no hable nunca más del tema de Hijos, y que realmente le cambió la vida porque ahora ella es otra. Desde que le pasó esto, que no habla con familiares, con amigos, que está escondida en otro lugar, y que realmente es conmovedor la entrevista. La verdad que la entrevista es como para leerla completa, pero bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a lo otro. Patricia Bullrich y la persecución judicial. Resulta que ahora la emprende contra Horacio Petragala, porque Horacio Petragala acompañó una denuncia que hicieron los familiares de Santiago Maldonado ante el secretario, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque el caso de Santiago Maldonado, con su desaparición seguida de muerte, estuvo mal investigado. Patricia Bullrich lo denuncia por traición a la patria, porque según ella, a Santiago Maldonado se lo encontró en un río de medio metro de profundidad y se ahogó por sí mismo, sin que intervenga nadie. Cuando en realidad sabemos que en el lugar donde se encontró a Santiago ya se había allanado 3 veces ese río y no se lo había encontrado. Estamos diciendo, no es el río Paraná, que es oscuro y profundo, sino que es el río de Chubut, que tiene medio metro de profundidad, cuanto mucho, y que es un río transparente. Por lo tanto, la mentira a la que se abraza Patricia Bullrich, que es la que la exculpa de la responsabilidad de la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, es una... Bueno, pero lo denuncia por traición a la patria, algo que precisamente también quedó en manos después de la dictadura. La patria es todo aquello que defiende la élite nacional y cipaya, vaya la redundancia, la contradicción. La contradicción. Pero es esa cuestión. Bueno, queda lo de la hidrovía, que lo de la hidrovía ya lo habíamos hablado, lo habíamos anticipado, que es un memorándum que se firmó entre la Administración General de Puertos y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, a través de Mark Stanley, para supervisar el movimiento comercial en la hidrovía entre Argentina y Paraguay, por el Paraná, ¿no? La hidrovía, que en realidad es un río nacional,
interno que debería tener una jurisdicción propia, pero tiene la mayoría de los puertos en manos de privados y la empresa que controla el mantenimiento de ese cauce de agua también está en manos privadas. Por lo tanto, el Estado Nacional no tiene la administración de los puertos que corren por esa hidrovía. Y ahora va a estar supervisado por Estados Unidos, con la excusa de que no haya problemas con tráfico de drogas, van a dejar que se trafique todo lo que se trafica habitualmente. Es eso, la gravedad de este tema. Ahí está. Perfecto, Gustavo, agradecerte bueno, el esfuerzo que has hecho para tratar de comprimir estos últimos temas que merecían, por supuesto, un desarrollo más amplio, para que pueda entrar todo en esta columna de panorama político. Y Dios mediante te tendremos este viernes para seguir repasando. Estamos todos preocupados. Nos quedó afuera la televisión pública, Gustavo. La televisión pública, porque hay una cuestión, rapidito lo digo, ¿no? Sí, sí. Lo importante de todo lo que dije está en lo primero, cómo permanece todavía la matriz económica de la dictadura. Con respecto a la TV pública, el domingo pasó algo fundamental, que el gobierno nacional prohibió a los medios públicos, es decir, a Radio Nacional y a la televisión pública, de hacer una transmisión en vivo de lo que pasaba en el acto y por lo tanto prohibió toda programación en vivo para que todo sea refritado, que todo sea material ya grabado, que pueda ser supervisado y custodiado para que no se diga nada inconveniente. Los libertarios son muy opresores. Los libertarios, la verdad, que son demasiado opresores y censuradores, porque no quieren que nada se vaya de lo que ellos plantean. Y otra cuestión que también quieren desmantelar es el Servicio Meteorológico Nacional. Eso quizá hablemos el viernes. Dale, Gustavo. Agradecerte enormemente este contacto y mandarte un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia y nos vemos el viernes. Dale, en marzo me dijiste que por ahí andabas por Posadas, no fue posible, pero bueno, el año es largo todavía. Tenemos 9 meses por delante, claro. todo un embarazo. Algo va a parir de ahí. Bueno, fuerte abrazo, Gustavo, hablamos, gracias. Nos vemos. Chau. Gustavo Rosa, licenciado en Letras, periodista, docente universitario, conversando con nosotros y haciendo esta excelente columna de panorama político aquí en Radio Lateral.